Vamos a estar adorando al Señor en esta noche también, recibiendo y escuchando la palabra de Dios, poniendo nuestro corazón para recibir el alimento, ¿no? La Biblia dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si nosotros alimentamos nuestra alma con la palabra, seremos personas de fe. Avanzaremos, conquistaremos, veremos la gloria de Dios, veremos milagros, veremos a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle a que usted busque en su Biblia Segunda de Tesalonicenses. En el día de ayer estuve todo el día meditando y pensando, y el Señor... y hablábamos con mi esposa los acontecimientos que estamos teniendo, ¿no? Allí en Irán, en Israel y en todos esos países árabes, cómo está convulsionado el mundo, ¿no? Y meditaba en la palabra, ¿no? Y sabemos que son dolores de parto, son como principios de dolores, pero todavía no va a ser el fin. Porque hay ciertos acontecimientos que tienen que ser claves para que el Señor nos levante. ¿Cuántos creen que el Señor va a levantar la iglesia? Gloria a Dios. Pero podía ver en esta carta que el apóstol Pablo elogiaba a esta iglesia de los tesalonicenses por esa fe firme en los momentos difíciles. Amén. Porque dice que la fe es probada como el oro. ¿Cuántos pueden entender esto? Y nuestra fe es probada en las dificultades. Nuestra fe es probada cuando las cosas no funcionan como tendrían que funcionar. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. La fe es la confianza, la fe es la garantía de que Dios está con nosotros. Y de que Dios no nos va a dar un problema, una situación más grande que la que podamos sobrellevar. ¿Cuántos entienden esto? Dios te va a dar la salida a lo que estás pasando. ¿Cuántos lo creen? El Señor te va a dar la salida y te va a dar la sabiduría para resolver, porque la fe también es la confianza en las Escrituras, y en las Escrituras encontramos la sabiduría para vivir el día cotidiano que tenemos que vivir en esta tierra. Amén. Y aquí elogiaba esa fe, esa constancia y esa perseverancia aún en persecución, ¿no? Digamos, gracias al Señor todavía no hemos tenido una persecución masiva en el mundo, aunque hay persecución en muchos países, muchos pastores están presos, 15.000, estaba escuchando 15.000 iglesias quemadas allí en Nigeria, en esos lugares de África. La persecución está, todavía no ha llegado a nosotros y no ha llegado a nivel mundial, pero la Biblia dice que en un momento eso va a llegar, pero nosotros vamos a estar con Él ya. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bueno, pastor, ¿no? Qué bueno que estemos con Él ya. Pero bueno, nosotros, más allá de que sabemos que el Señor va a venir, nosotros tenemos que estar preparados por si esta noche el Señor nos viene a buscar. ¿Cuántos entienden esto? Porque a veces uno puede decir, bueno, sí, pastor, yo desde que me conocí al Señor escuché que el Señor viene, el Señor viene. Sí, yo también, pero nuestra alma puede ser buscada en cualquier momento. ¿Cuántos entienden esto? Podemos estar saludables, comer sano, hacer gimnasia y todo, que es bueno, pero si el Señor dice, vení para acá, nos lleva para tocar el arpa con Pedro. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Preparados en nuestro corazón, en santidad, en comunión con Dios, sirviendo al Señor, siendo testimonio, pudiendo realmente vivir el señorío de Cristo, que realmente podamos manifestar que Cristo gobierna nuestras vidas, que Él dirige nuestras vidas, y liberados del temor, vivimos un día a la vez. ¿Cuántos dicen amén? No nos preocupamos por las cosas que quizás se preocupa mucha gente que no conoce al Señor, porque Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y sabemos que el mañana está en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entonces no nos tenemos que preocupar, porque si Él cuida de los animales, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más el Señor va a cuidar de nosotros? Pero qué importante es fortalecer nuestra fe, qué importante es escuchar el alimento de la palabra, reunirnos juntos, adorar juntos, animarnos juntos y saber
que hay cosas que van a acontecer porque están en la Escritura, en la Biblia, y no vamos a poder nosotros cambiar esa realidad. Pero nuestra esperanza no está acá en la tierra, nuestra esperanza está en los cielos, amén. Tenemos una esperanza eterna, digamos. Los primeros cristianos de los primeros cientos de años no tenían la mirada en las cosas de esta tierra. Su mirada siempre estaba en Cristo y en las cosas venideras. Aún daban sus vidas en el circo romano, eran asesinados por los leones, eran arrastrados, eran matados, eran enterrados, porque su esperanza no estaba en las cosas terrenales. Por eso tenemos que despegarnos, hermanos, del amor a las cosas de esta tierra, porque sin nada hemos venido, sin nada nos iremos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que nosotros crezcamos en la fe y crezcamos en el conocimiento de Dios también para transmitirlo a otros, porque el llamado de Jesucristo es que nosotros hagamos discípulos, que enseñemos a otros. Gloria a Dios, me gozaba el jueves. Gran parte de la iglesia estamos discipulando, pero tendríamos que tener más líderes, más obreros para discipular. Pero estamos orando, creyendo que Dios va a levantar más hombres y mujeres que enseñen con amor y con pasión la palabra de Dios para que la palabra se expanda. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces es importante que crezcamos en la fe. Y para crecer en la fe necesitamos recibir enseñanza, necesitamos congregarnos, necesitamos servir, desarrollar nuestro ministerio, necesitamos buscar de Dios para conocer cuál es el propósito, cuál es el llamado, cuál es el lugar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces de esa manera yo voy creciendo, me voy desarrollando, voy en el gozo del Señor, conociendo lo que Dios quiere que yo haga. El apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podemos estar haciendo muchas cosas, pero no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Y quizás podemos tener un montón de cosas y nos estamos enredando en los negocios de la vida, perdiendo el objetivo, que es estar primero centrado en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que como los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre. Se casaban, se descasaban, estaban ocupados, todos entretenidos en un montón de cosas, en un montón de actividades, menos en buscar de Dios. Pero hasta que un día vino el diluvio y no quedó nadie. Solo Noé y su familia se salvó porque él era temeroso de Dios con su familia, obedeció a Dios construyendo el arca y no se dejó arrastrar por la maldad que había en ese tiempo, porque Génesis 6, después lo puede tener en su casa, dice que la maldad era grande en ese tiempo. Es como que estamos viviendo hoy. Pero gloria a Dios que nuestra fe no está fundada en las cosas de esta tierra, ni en un mito, ni en una religión, sino está fundada en aquel que venció la muerte y aquel que nos prometió victoria. Amén. Vivir realmente con Él es vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y leemos la palabra de Dios. Vemos aquí en el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Tremendo. Dice que su fe y su amor iba creciendo. Su fe y su amor, tenemos que crecer en fe y tenemos que crecer en amor. Amén. El amor se tiene que manifestar, el amor es práctico, el amor es no ser indiferente a la necesidad de otro, el amor es compartir lo que recibimos de Cristo, no ser egoísta, sino compartir la buena noticia del Evangelio a la gente que está sin esperanza. Decirle que se puede con Jesucristo vivir una vida diferente, se puede liberar de las cadenas que le atan, porque Cristo es poderoso para romper las cadenas que nos atan, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y si nos llenamos del Espíritu vivimos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu para vivir en libertad. ¿De qué, pastor? De los temores, de la fobia, de las preocupaciones, del que dirán y de tantas otras cosas que hoy dice que el 30% de la población mundial tiene ansiedad y tiene estrés. Ansiedad y estrés, pero si somos llenos del Espíritu, el Señor no va a permitir que nos suceda eso, porque vamos a ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si hay fuego, los demonios no se acercan.
Si hay frío, vienen las bestias, ¿no? Como en la selva. Usted hace un fuego, los leones, las bestias no se van a acercar. Pero si estamos fríos, el enemigo dice que anda como león rugiente, buscando quién está frío. No lo mire al que está a tu lado. Yo estoy encendido. ¿Cuánto pueden decir yo estoy encendido? Porque está buscando el frío, Satanás. Dice que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? ¿A quién se va a comer? ¿A quién le va a comer los pensamientos? Al que está debilitado. ¿Cuánto entienden esto? Al que está frío. Al que está, digamos, viviendo una vida de doble vida, un poco con el Señor y un poco enredado en un montón de cosas donde la preocupación, el afán, la ansiedad y los temores me inundan de tal manera que pierdo la paz, y Dios no quiere que pierdamos la paz, porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo en que vivimos. Es una paz que viene de Dios, y dice la Biblia que busquemos esa paz y que la sigamos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la paz y seguirla. Amén. Buscar, dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Cuando no tenemos comunión con Dios, ¿qué tenemos? Preocupación, temor, ansiedad, aflicciones, perturbaciones, de todo. Pero Dios nos dice: vuelve en amistad conmigo y tendrás paz. Y al tener esa paz y al fortalecer nuestra fe escuchando palabra de Dios, seremos liberados de los temores. Amén. Porque el perfecto amor de Dios disipa los temores que abruman nuestra mente, y la práctica del amor, cuando damos, vamos a recibir. Amén. Hoy vivimos en un mundo egoísta. El egoísmo es lo que impera en este mundo, por eso se vive en lo que se vive. Por eso hay hambre o necesidad en países ricos que pueden dar de comer a millones de personas, y hay gente que vive bajo los puentes, hay gente que vive peor que los perros, y la gente no le da trascendencia. Capaz que le toca a un perro y te traen gendarmería, pero a esa gente nadie le da bolilla, ¿no? Y vivimos en tiempos de egoísmo, pero nosotros tenemos que manifestar el amor, porque dice que en eso se conocerán que somos discípulos de Cristo, si tuviéramos amor unos por otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, llenarnos del amor de Dios. Recuerdo que había temporadas donde vio que hay tiempos, ¿no?, en la obra del Señor a través de los años, y se hablaba de la unción. Gloria a Dios. Pero qué bueno que hablemos del amor. Qué bueno que nos llenemos del amor, porque Él dice que en los últimos tiempos una de las características de la venida de Cristo es que el amor se va a enfriar. Nosotros tenemos que llenarnos del amor de Cristo, y cuando nos llenamos del Espíritu, lo primero que nos llenamos, ¿de qué es? A ver, los estudiosos de la Biblia. Es más, el fruto del Espíritu es amor. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor, a ver, por las estudiantas aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Si buscamos el lleno del Espíritu, vamos a ser movidos a compasión y no vamos a ser indiferentes, ¿no? Como cuando Juan el Bautista confrontó a todos los que se sentían tocados porque estaban lejos de Dios. Dice que el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, conténtense con su salario. Y estaba hablando de las acciones que nosotros tenemos que hacer como iglesia del Señor y personalmente, amén, sabiendo que, como decía el apóstol, que veo que ustedes están creciendo en fe y están creciendo en amor. Gloria a Dios. Hermanos, si crecemos en amor, la iglesia se va a abarrotar, porque allí afuera hay carencia de amor. Cada vez el amor se está enfriando más. Cada vez más matrimonios que se destruyen. Cada vez uno ve en las noticias madres que abandonan a sus hijos. Uno ve cada vez la crueldad donde la muerte se toma como algo natural. No la muerte, digamos, física, como nacemos y morimos, el Señor ya lo estableció así, sino la matanza se toma como, bueno, murieron 30.000 por la bombita, ¿no? Y así, pero somos cristianos, ¿no? Tremendo, ¿no? Tantas cosas que se han naturalizado, pero son características de los últimos tiempos, ¿no? La naturalización de la muerte, ¿no? En los abortos, ¿no? Se naturalizaba que matar a un niño en el vientre era
algo, bueno, pero es mi cuerpo. No es un asesinato, hay que arrepentirse y pedirle perdón a Dios, ¿no? Y como es otras cosas, pero el amor dice que cubre multitud de pecados. Amén. Y lo que necesita la gente es que nosotros manifestemos el amor, primero entre nosotros, ¿no? Y luego poder ayudar y ser de bendición a donde tengamos una necesidad. Sabiendo que más allá de las injusticias que padezcamos en esta tierra, porque vivimos en un mundo injusto, un día Dios se encargará de hacer la justicia que en la tierra no se hizo. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? Vemos la corrupción no solo acá en este país, sino en otros países. Digamos que traspasa todo, digamos, es transversal. Pero nadie se va a escapar de lo que cuando esté frente al tribunal de Cristo. Amén. Por eso no nos amarguemos y no nos pongamos mal por aquellos que prosperan impiamente o que hacen cosas malas y que parece que fueran realmente los que están mejores. No, gocémonos de que tenemos a Cristo y tener a Cristo es tener la riqueza más grande que una persona pueda tener. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la salvación, tenemos la presencia de Dios, tenemos cobertura de los demonios, de Satanás, tenemos un Dios que está con nosotros todos los días. No hay nada más hermoso que eso. No hay nada más grande que estar con seguridad. La gente vive insegura, pone reja, pone cámara, pone custodia, tienen de todo, pero nuestra seguridad está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Caminamos como viendo al invisible. Sabemos que nuestra vida está en sus manos. Y se la hemos rendido a Él y Él sabrá lo que hará con nuestras vidas y los tiempos que nos dará. Pero mientras tengamos tiempo, hagamos lo que Él nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos pongamos mal por la injusticia, sino oremos por arrepentimiento. Oremos para que esa gente se le caiga el velo. Oremos para que esa gente se vuelva a Dios. Porque Dios no quiere enviarlos al infierno. Pero, digamos, cuando no hay arrepentimiento y cuando se sigue obstinadamente por la maldad, la injusticia, la iniquidad, la violencia como algo habitual y no hay arrepentimiento, no habrá otra cosa que el juicio eterno para esas personas. ¿Cuánto entienden esto? Diga conmigo, no se salva nadie. Mire conmigo lo que dice el capítulo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis, ¿no? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, ¿no? Tremendo, tremendo. Dios es un Dios justo, y que el Señor va a tribular a aquel que te está tribulando, aquel que te está haciendo mal. El Señor se va a levantar. Dice la palabra de Dios, no nos venguemos nosotros, dejemos lugar a la ira de Dios. Amén, gloria a Dios. No te vengues vos, deja que Dios sobre, deja que Dios saque a la luz, deja que Dios te defienda, deja que Dios en un momento hará el juicio, ¿no? Porque un día Él va a venir y dice que todos los ciudadanos, toda la gente del mundo, todo, dice, todo ojo lo verá. Todos van a ver al Señor, ¿no? Tremendo. Dice que va a venir con poder. ¿Cómo va a venir el Señor? Con poder, dice, ¿no? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y escuche, acá está, digamos, el resultado, ¿no? De aquellos que rechazan el Evangelio. De aquellos que dicen, a mí no me interesa Dios, a mí no me importa, yo soy mi religión, yo creo a mi manera. Cada uno tiene libertad, pero frente a Dios, Dios ejecutará el juicio a los que rechazan a Cristo, a los que rechazan el Evangelio o a aquellos que se burlan, porque dice que, segunda de Pedro, si mal no recuerdo, capítulo 3, en algunos de los versículos dice que en los últimos tiempos habrá burladores, gente que se va a burlar de Dios y va a decir, ¿qué va a venir Cristo? No viene más, si de que era chiquito decía que venía, no viene. Eso es lo que dice la Biblia. Burladores se van a burlar, van a negar lo que la Escritura dice, pero en un momento, hermano, el Señor va a venir y agarrate Catalina, dijo uno, ¿no? ¡Ja! Ahí vamos a ver los que no creyeron. Fíjese lo que dice
el versículo, el 7, dice: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Escuche, y en llama de fuego. ¿Cómo se va a manifestar? En llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Y qué más? Ni los que obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. El Señor va a darle la retribución, va a dar el veredicto, ¿no?, a las personas que no buscaron de Dios, que no le interesó Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos saben esto? Dios le da oportunidad a todos a salvarse, porque Él no quiere que nadie se pierda. Es más, decía la palabra cuando vinimos a la reunión: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que la gente se pierda, quiere que tenga vida eterna. ¿Cuántos entienden esto? Pero aquel que rechaza a Dios, aquel que rechaza el evangelio, aquel que te rechaza a vos, lo rechaza al Señor. ¿Cuántos entienden esto? Pastor, le he hablado y son duros como una madera. Tranquilo, vos hiciste lo que tenías que hacer. El otro tendrá que rendir cuenta el día que venga a buscarle su alma, ¿no? Vio que hay una palabra, que un tipo tenía empresa, tenía mucha capacidad financiera, y le decía a su alma: alma, alégrate porque estás seguro, tenés todo el dinero, tenés toda la capacidad financiera para vivir varias generaciones. Y dice que de repente vino una voz que dijo: necio, en esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y de quién? ¿Quién podrá dar cuenta por nuestra alma? ¿Cuánto creen que si nosotros creemos en Jesús, lo amamos y guardamos su mandamiento, nuestra alma está en las manos de Él? Y más allá que cuando venga el Señor, o si el Señor nos llama antes, sabemos que nuestra alma estará en el reposo. Amén. Y viviremos con Él. Y dice que allí no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No vamos a pagar impuestos, no vamos a tener tanto, va a ser todo tremendo el lugar. El paraíso. Hoy estarás en el paraíso, dijo Jesús. Pero fíjese, dice lo que el Señor va a hacer, versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Escuche. Y escuche lo que dice: excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a ser excluidos. Esa gente no va a estar en la presencia de Dios. Y hermano, si no estamos en la presencia de Dios, estamos en la presencia del otro. Medio que el Señor nos ayude, amén. Dice, pero fíjese, y cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Wow! Qué importante es, hermano, testificar, dar testimonio de Jesucristo. Acércate a Cristo. Él es el Salvador. Él es el que puede perdonar tus pecados. Él es el que puede salvar tu alma. Él es el que puede liberarte de las garras de Satanás. Estábamos estudiando con los chicos del grupo la maldición de la idolatría, la maldición de objetos que se usan como semidioses, y donde la gente practica esas cosas y cae la maldición sobre su hogar. Pero gloria a Dios que el Señor nos libró de la maldición, amén. Gloria a Dios. Él fue clavado en esa cruz, Jesús, y dice que la maldición estaba sobre Él. Los pecados estuvieron sobre esa cruz, sobre Él, y para que nosotros seamos bendecidos, sanados, liberados y con eternidad y con presencia del Espíritu. ¿Cuántos se glorifican por esto? Gloria a Dios. Dice el versículo 11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de ser del llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol oraba para que ellos fueran, para que vivieran esa dignidad. Nosotros tenemos que vivir esa dignidad. Somos hijos de Dios. Nuestra vida es valiosa. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos ama con amor eterno, y tenemos que glorificarlo a Él, porque somos sus embajadores, somos cartas leídas, somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche y decir: gracias, Señor, por ese privilegio que tú me has dado?
de ser tu hija, tu hijo, reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes de Dios y para anunciar que un día Él vendrá, hermano, Él vendrá, pero la frutilla del postre será el momento inminente donde Él venga, va a ser ya cuando esté el anticristo, el hombre de pecado, aquel líder mundial que va a gobernar y que se va a hacer pasar por Dios y que va a ir al templo de Jerusalén, ¿no? A ese templo que se va a restablecer, no sé si se restableció, el templo que David le mandó a Salomón construir. Dice que el hombre de pecado se va a sentar ahí en Jerusalén, en ese templo, y se va a hacer pasar por Dios. Y va a hacer milagros extraordinarios. Y va a hacer que muchos crean a su mentira, aquellos que no obedecieron la verdad, ni escucharon con atención la verdad. Por eso es importante escuchar, aprender, para no ser arrastrado por el error. ¿Cuántos pueden entender esto? Porque muchos van a ser engañados, hermanos. Muchos van a ser engañados. Por eso escudriñe las Escrituras, para que usted no se sorprenda de las cosas que están pasando. Están escritas, se está aconteciendo, pero todavía falta ese personaje donde tome el lugar de Dios y donde, digan paz y seguridad, dice la Biblia, entonces vendrá destrucción repentina. Estaba escuchando con mi esposa y nos asombramos como un misil en segundos está de acá, usted de Areco a Jujuy, en segundo destruyó una provincia. Y se están tirando bombas, pero esas son algunas señales, todavía falta, pero el amor se ha enfriado, las falsas enseñanzas pululan por todos lados, son principios de dolores, pero todavía no es el fin, ¿no? Pero aquí, en el capítulo 2, ahí nomás de Tesalonicenses, siga ahí, capítulo 2, fíjese que no habla en otro lado de este personaje, pero este personaje va a tomar el lugar de Dios y va a buscar gobernar el mundo, ¿no? Tremendo, ¿no? No hay mucho más, pero lo que está escrito es lo que creemos, lo que está escrito es lo que tenemos que enseñar, lo que está escrito es lo que tenemos que atesorar. ¿Cuántos dicen amén? Lo demás, deséchelo. Opiniones humanas. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Fíjese lo que dice el capítulo 2 ahí, ¿no? Estamos en 2 Tesalonicenses 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjese lo que dice, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice? Está cerca, ¿no? Como que no nos dejemos mover de la convicción que tenemos. Gloria a Dios los que están aprendiendo de la Escritura, los que están extrayendo la enseñanza de la Escritura en los grupos pequeños, porque seguramente usted no será confundido en todas las cosas que van a seguir aconteciendo, sino que va a tener claridad y decir, es lo que estamos leyendo en la palabra, los acontecimientos que estamos viendo, es todo lo que se está dando y se seguirá dando. Pero hay un acontecimiento que todavía no se dio, más allá que algunos son medios parecidos, ¿no? Que son medios imperialistas y toman ciudades y toman países y quieren más, ¿no? Porque la ambición del hombre es la avaricia y el egoísmo. Pero este va a ser un personaje especial que lo describe la Escritura aquí. En este capítulo 2 describe el anticristo, describe su carácter, describe su maldad y describe el engaño que va a dar dice que aún a los escogidos. Aún escogidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, porque no la estudiamos, porque no profundizamos, no extraemos, la riqueza y la sabiduría que el Señor nos da para entender cosas antes de que sucedan. Porque aquel que le falta sabiduría, dice la Biblia, pídala. Y la sabiduría de Dios se aplica para toda nuestra vida, pero hay que pedirla. ¿Cuántos dicen amén? Hay que buscarla. Y dice que tenemos que buscarla con más intensidad, mucha más intensidad que el oro y que la plata. Fíjese. Oh, pastor, tanto. Sí, eso es lo que nos enseña la Biblia por todos lados. Busquen la sabiduría, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice que pereció, fracasó en la ruina porque le faltó sabiduría. Perecieron por falta de entendimiento, por falta de sabiduría.
Nosotros, hermanos, necesitamos entender que tenemos que estar preparados, tenemos que estar en santidad, en pureza, sirviendo al Señor, extendiendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio en el barrio, en la casa, porque para eso el Señor nos llamó. El gran mandamiento, que lo amamos a Él y que lo amamos a nuestro prójimo, se resume toda la Biblia, pero el gran mandato es: vayan y prediquen el Evangelio a todas las personas, enséñenles a que guarden todo lo que yo he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, hagan discípulos. Ese es el gran mandato que el Señor nos dio como iglesia a nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Por eso tenemos que nosotros enseñar a otro y otro enseñar a otro, y así el Evangelio se expandió a través de los cientos de años, a través de las casas, en la casa, en los templos, en los parques, en los lugares, en todo lugar. La palabra tiene que correr para que la gente se salve, para que la gente no se pierda, para que la gente no sufra la pena eterna. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos tienen familia que no conocen a Cristo? Hay que seguir orando. O aquellos que están lejos de Dios, aquellos que un día simpatizaron con la iglesia y dijeron: uy, qué lindo la iglesia, pone bien más, pero no conocieron a Cristo. Porque cuando uno lo conoce a Él, no se aparta, hermano. Él es lo más grande que nos ha pasado. Fíjese lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Escuche esto. Porque no vendrá sino antes venga, dice, la apostasía. Gente que va a negar su fe. ¿Qué más? Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esta es la clave. Cuando usted vea esto, agárrese los pantalones porque ya viene Cristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando ese ya esté en el templo de Jerusalén y cuando ya haga milagros extraordinarios, cuando todo el mundo lo venere. Y ya ahí, hermano, preparémonos, porque si ya el Señor está a la puerta. Fíjese el carácter de esta persona, la personalidad de este líder mundial religioso, que quizás será el que todos convoquen por su sabiduría satánica y todas las cosas que él va a hacer, sus milagros mentirosos. Fíjese el carácter, fíjese, dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta, escuche lo que dice, contra todo lo que se llama de Dios y es objeto de culto. Lo leemos nuevamente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, ¿qué más? Haciéndose pasar por Dios. Tremendo. Este hombre se va a oponer a todo lo que sea. Nosotros tenemos libertad, pero cuando este personaje esté, va a haber persecución. Ahora, por la gracia del Señor, ciertos líderes mundiales y nacionales simpatizan con el Evangelio. Pero cuando venga este personaje, va a cerrar las iglesias, va a meter preso a los pastores que estén, digamos, va a ser una persona a todo lo que es Dios y objeto de culto, porque va a ser totalmente opuesto a Dios. Pero también va a hacer muchos milagros. Por eso es importante, hermano, que nosotros no nos dejemos arrastrar, aún por milagros extraordinarios, porque ¿cuántos recuerdan que los hechiceros de Faraón hacían milagros? ¿Cuántos se acuerdan? Moisés tiraba la vara y los brujos que hacían, tiraban la vara y se convertían también en. El diablo tiene un poder limitado, diga conmigo limitado, pero no hay que descartarlo y no hay que subestimarlo, como se diría, ¿no? Porque este personaje va a tener un poder satánico. Y la gente, fíjese que cuando a un pedazo de yeso le llora un poco de agua y un poquito rojo, ¡wow! Multitud, ¡wow! Imagínense cuando este tipo haga caer fuego del cielo y haga milagros extraordinarios, va a arrastrar multitudes que no conocen la palabra. Diga conmigo que no conocen la palabra. Pero usted y yo que la conocemos, usted va a decir: ah, ahora me acuerdo. Si estamos, ¿no? Si no nos llegó Cristo antes, ¿no? Me acuerdo que el pastor nos enseñó. No, está en la palabra. Yo le enseño la palabra. Fíjese lo que va a pasar, ¿no? Con este personaje que va a perseguir. Y el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que frenó, hermano, toda la movida del aborto en el mundo? En algunos casos, ¿no? Porque no en todos los países. La movida verde y todas esas cosas
anticristianas. Solamente los únicos que se opusieron fue la iglesia del Señor. ¿Cuánto entienden esto? Los únicos, porque los otros lo ven como normalizado. Pero nosotros tenemos nuestra verdad que es eterna. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Este es nuestro fundamento. Nos fundamentamos en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar bien fundamentados porque va a haber tiempos de confusión donde muchos van a ser arrastrados, como les decía. Y solo la iglesia detiene esto. Solo está frenado. Dios de alguna manera está frenando porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Dios está esperando que su pueblo haga la tarea que tiene que hacer aquí en la tierra. ¿Cuánto entiende? Gloria a Dios. No jugar al evangelio, no simpatizar con el evangelio, no decir, bueno, un día de la semana tengo tiempo, voy a ver si Dios me bendice. No, involucrarnos, orar, ayunar, servir, compartir el evangelio, aprender para luego enseñar a otros. Para eso estamos, para bendecir a la gente, para poder llevarle a Cristo, para que su vida sea salvada. Pero fíjese que es tremendo las cosas que van a acontecer, pero el Señor es el que todavía está frenando porque está queriendo que todos puedan venir al arrepentimiento, ¿no? Pero para que la gente, ¿cómo irán, hermano? ¿Cómo va a oír la gente si nosotros no le predicamos? Diga conmigo, complicado. Nosotros somos los que el Señor puso, la iglesia del Señor está puesta para resplandecer, para ser sal, para ser luz, para ser testimonio. Nosotros somos los mensajeros, los que tenemos que anunciar, proclamar las virtudes de Él, para que la gente escuche la palabra, porque al Señor se le plació que por la locura de la predicación la gente escuche el mensaje del cielo, se arrepienta y escape de las garras de Satanás. Gloria a Dios. Tenemos que ser predicadores todos en las calles. Tenés un negocio, predicar el evangelio. Estás en el trabajo, una fábrica, predicar el evangelio. Estás en el almacén, predicar el evangelio. Todos tenemos el llamado a dar las buenas nuevas. No son algunos exclusivos. Dios nos llama a todos. Pero fíjese, vamos ya con esto terminando, la característica, y ya terminamos con esto, para que sepamos, hermano, que cuando llegue eso estamos en el horno, dijo uno. ¿No? Dice, versículo 8, fíjese la característica. Entonces se manifestará aquel inicuo, este anticristo, este líder mundial religioso, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con la palabra, ¿no? Esto se relaciona con la palabra de Dios, y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. No hay poder más grande que el poder de Jesucristo. ¿Cuánto puede decir amén? El poder de la palabra rompe las estructuras mentales, rompe los argumentos satánicos, rompe las filosofías que el mundo hoy te vende, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, transforma, sana, libera, nos da un rumbo para vivir y nos muestra cómo es el camino angosto que nos lleva al cielo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. En tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Hermano, hermana, levántate. Más son los que están con vos que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios está con vos. Dios te respalda. Pastor, me siento solo, me siento sola. No estás solo, no estás sola. Mi presencia va contigo, dice Dios. El Espíritu Santo te respalda. Fortalecete en el Señor, levántate y hagamos lo que tenemos que hacer, hermano. No perdamos el tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede arrebatarnos de dos maneras. ¿Viene a buscar nuestra alma o viene Cristo? ¿Cuántos entienden esto? Decirle al que está a tu lado, a buen entendedor, pocas palabras. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice, ¿no? El versículo 9, ahí con esto terminamos. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Digamos. Dice, y con gran poder, señales, ¿y qué más? Y prodigios mentirosos. Escuche, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? ¿Dónde va a tener, digamos, cabida, dónde va a tener injerencia aquellos que no recibieron la palabra, no recibieron la palabra de Dios, no recibieron a Cristo? Serán confundidos. La gente hoy
cree en cualquier cosa, porque está buscando a Dios. Pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Él resucitó, por eso no le pedimos a los muertos. Por eso no nos arrodillamos ante ninguna imagen, ninguna estatua, ningún santito, ninguna santita. Creemos que hay santos, gente consagrada, gente que se santificó, pero están muertos, muerto está. Entonces dicen amén. Nosotros adoramos y proclamamos al que venció la muerte, al que se levantó de la tumba y ahora está a la diestra del Padre. Amén. Pero este personaje va a engañar a aquellos que rechazaron la palabra. Vio que hoy para muchas personas es anticuada, es obsoleta, somos retrógrados o un montón de otras cosas más, despreciando el Evangelio. Bueno, a esas personas las va a arrastrar como nada, porque no tienen el conocimiento que usted está teniendo a medida que va escuchando la palabra. Usted le va a sacar la ficha a los tiempos que vienen. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Jesucristo se enojaba con los religiosos de ese tiempo, porque dice, ustedes entienden el cielo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, y esto que el otro, pero no saben que en este tiempo estaba viniendo la bendición, está la bendición, pero no la veían, porque rechazaron a Cristo. Tremendo, tremendo. Hay gente que está velada, cegada, no entiende, no comprende, está confusa. Fíjese, se está replicando la guerra en los otros países. Eso va a seguir. Han aumentado las guerras, han aumentado los terremotos, han aumentado un montón de cosas a través de los años. Pero esta va a ser una característica muy importante y vital. Cuando ya venga esto, agarrémonos porque la venida del Señor ya está a la puerta, ¿no? Igual dice la Biblia que nadie sabe ni la hora ni el día que el Señor va a venir. Ni los ángeles saben. Así que no escuche otra cosa rara, porque han salido otros años. Gente dice, no, Cristo viene tal año, tal año, tal año. Si la Biblia dice que nadie sabe, nadie sabe. ¿Cuánto entienden esto? No, porque el profeta tal dijo que Cristo va a venir. No. El profeta tal es su nombre y si no está apegado a la palabra, está diciendo pavada. Entonces, tenemos que escuchar a gente que hable de la palabra. ¿Amén? Dice el versículo 10, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios permite, porque esa gente que no se arrepiente, esa gente que se gusta, está, digamos, gozosa de hacer maldad, de crueldad, de matar, de destruir, de engañar, de abusar de otros, Dios lo deja. Dios lo deja porque no se quieren arrepentir. Por eso. Y este versículo dice, por esto Dios le envía un poder engañoso a este personaje, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que dice, se complacieron con la injusticia. No quiere decir que Dios no da oportunidad a la gente, pero la gente que se complace con la maldad, eso le cae el hacha, hermano. ¿Cuánto entienden esto? Eso no tiene salida, porque rechazan la gracia de Dios. Al rechazar la gracia de Dios, se condenan ellos mismos. Por eso damos gracias al Señor Jesucristo, que hemos recibido la gracia de Dios, que hemos recibido su favor, que Él nos ha dado la fe como don y que Él nos ha dado el amor del Espíritu para que nosotros podamos impartir lo que recibimos de Él. Amén. Y podamos vivir un día sin preocuparnos, pero sí estando alerta. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, pero velemos y oramos, porque también dice que va a venir como ladrón en la noche. Entonces, todos los días tenemos que estar a cuenta con Dios, porque algunos usan la gracia como libertinaje. Vio que también hay predicadores modernos que dicen, pecado, total, no hay problema, estamos bajo la gracia. Sí, te agarra pecando, te agarra pisando, embarrándote en el pecado y agarrate los pantalones. Hermanos, no abusemos de la gracia, tengamos temor reverente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estemos siempre preparados, sirviendo al Señor, teniendo un buen corazón, limpiando nuestra mente, arrepintiéndonos, confesándonos y apartándonos de todo lo que es malo y que es realmente perverso, y busquemos al Señor porque Él es el que premia a los que le buscan. Y el Señor es el que te va a bendecir, aunque haya oscuridad a tu alrededor. En tu casa va a haber luz, en tu casa va a haber bendición, en tu casa va a haber paz, en tu casa va a haber fe y en tu casa el amor de Cristo se va a manifestar. Y tus hijos y tu esposo y tu esposa van a querer estar, porque donde hay amor está el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
me voy con él, decía un coro, yo no me quedo.